Hola a todos. En esta sesión virtual vamos a estudiar el plano cartesiano, su importancia y algunas aplicaciones. Tema 1, plano cartesiano. Tema 2, distancia entre dos puntos. Tema 3, punto medio de un segmento. Comencemos viendo primero en qué consiste el plano cartesiano. Imaginemos que deseamos ir desde la casa A hasta la casa B, siguiendo la ruta que está de rojo. Pregunta: ¿cómo podríamos describir la ubicación de la casa B respecto de la casa A? ¿No? ¿Qué podemos decir de B respecto de A? B está a la derecha de A, B está debajo de A. Pregunta: ¿cuál será la distancia recorrida para ir desde A hasta B por esta ruta? Para responder estas preguntas es necesario definir un sistema de referencia. En este caso, el que más se acomoda es el plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿en qué consiste? El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, como puedes observar, llamados ejes. Una recta horizontal, denominada eje X, y una recta vertical denominada eje Y. Ambas rectas numéricas se intersectan en el número 0, formando un ángulo de 90 grados. Esta recta horizontal se le llama eje de abscisas, o comúnmente se le dice eje X. Comúnmente, pero su nombre es eje de abscisas. La recta vertical se llama eje de ordenadas. Comúnmente se le dice eje Y. Eje Y. El punto de corte de estas rectas se le llama origen de coordenadas. Aquí está. Ese es el origen de coordenadas. Al trazar estas rectas, la región queda dividida en 4 partes. Esta región se llama primer cuadrante. En el primer cuadrante, como puedes observar, los valores de X son positivos y los valores de Y también son positivos. X mayor que 0, Y mayor que 0. Esta región se llama segundo cuadrante. En este caso observa que los valores de X son negativos y los valores de Y son positivos. X negativo e Y positivo. Esta región, tercer cuadrante, aquí X es negativo e Y también es negativo. Y por último, cuarto cuadrante. Aquí X es mayor que 0 e Y es menor que 0. Hasta aquí les he descrito en qué consiste el plano cartesiano. Entonces, dos rectas numéricas que se intersectan en el número 0, se divide al plano en 4 partes y cada parte se llama cuadrante. Lo que vamos a ver ahora es ¿y cómo se ubica un punto en el plano cartesiano? Borremos esto. Todo punto del plano cartesiano, que se representa por X punto y coma Y,
por ejemplo A, está a cierta distancia del eje X y a cierta distancia del eje Y. Esto viene a ser X y esto viene a ser Y. Como puedes observar, el valor de X es menos 2 y el valor de Y es 3. Repito, el valor de X es menos 2 y el valor de Y es 3. Y siempre al escribir un punto, primero va la abscisa y después va la ordenada, ¿no? Como puedes apreciar. El primer número es la abscisa de P, es el valor de X, y el segundo número es la ordenada, el valor de Y. Entonces, por ejemplo, el punto B, el valor de X, como puede ver, el valor de X es 4 y el valor de Y es menos 3. Por lo tanto, ese punto debe ser 4 en el eje X, menos 3 en el eje Y. Veamos. Ahí está. Este punto. Menos 5, 0. ¿Por qué menos 5, 0? Porque es en el eje X menos 5 y en el eje Y le corresponde el número 0. Si tú ves el eje Y, acá dice menos 1, acá dice 0 en Y y acá dice 1. Entonces, este punto, justamente el valor de Y es 0 y el valor de X es menos 5. Otro punto, el punto D. El punto D, por ejemplo, en el eje X le corresponde 0. Y en el eje Y, 8. Acá está, 0, 8. 0, punto y coma 8. El punto E le corresponde 6 en el eje X y 0 en el eje Y. 6, 0. Ahí está. Entonces, como ven, hasta aquí hemos visto cómo se ubica un punto en el plano cartesiano a partir de sus distancias a los ejes. Esas distancias, entre comillas, dirigidas, como vamos a ver luego que se entiende por dirigidas, ¿no? Tienen un signo que puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de la posición del punto. Si un punto está ubicado en una de las regiones, entonces se dice que pertenece al cuadrante respectivo. Por ejemplo, el punto A pertenece al segundo cuadrante, porque está en esta región. Y esta región es el segundo cuadrante. El punto B pertenece al cuarto cuadrante. El punto C no pertenece ni al segundo ni al tercero. El punto C pertenece al eje X. El punto D pertenece al eje Y. ¿Entiende? No está ni en el primero ni en el segundo. El punto D está en el eje Y, pertenece al eje Y. Y el punto E, como puedes observar, dice 6 punto y coma 0. Ese punto pertenece al eje X, porque el valor de Y es 0, justo está en el eje. Hasta acá hemos visto entonces cómo se ubica un punto en el plano cartesiano. Primer ejercicio. Determine las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E. A ver, observamos el plano cartesiano y vamos a determinar sus coordenadas. El punto A. El punto A tiene 2 en el eje X, 5 en el eje Y. Entonces el punto A debe ser 2, punto y coma, 5. El punto B.
El punto B, como puedes apreciar, le corresponde menos 2 en el eje X, menos 4 en el eje Y. Entonces el punto B es menos 2, punto y coma, menos 4. El punto C es menos 3 en el eje X, 1 en el eje Y. Entonces, este punto C va a ser menos 3, punto y coma, 1. El punto D, 4 en el eje X, menos 2 en el eje Y. 4 en el eje X, punto y coma, menos 2 en el eje Y. Por último, el punto E. El punto E es 1 en el eje X, 0 en el eje Y. Y nada más. Veamos ahora las respuestas. $2,5 y pertenece al primer cuadrante. Ah, claro, el punto A está en el primer cuadrante. El punto B está en el tercer cuadrante. El punto C está en el segundo cuadrante, menos 3, 1. El punto D está en el cuarto cuadrante. Pero el punto E no tiene cuadrante. Pertenece al eje X. Pertenece al eje X. Nada más. Hasta aquí, con este ejercicio, la idea es que el alumno entienda cómo se ubica un punto en el plano y que reconozca a qué cuadrante pertenece. Tema 2. Veamos ahora cómo calcular la distancia entre dos puntos. Nuevamente, tengo el plano cartesiano, un punto P, un punto Q, cuyas coordenadas son x1, punto y coma y1 para P, x2, punto y coma y sub 2 para Q. Y quiero calcular la distancia que hay entre los puntos P y Q. Entonces, a ver, trazamos las perpendiculares. Acá está x1 y s1. Trazamos del punto Q sus perpendiculares. Aquí va a estar x sub 2 y sub 2. Y miren lo que voy a hacer. Prolongo. Al prolongar, como puedes observar, se forma un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, este cateto, como puedes apreciar, es la resta de y sub 2 menos y sub 1. Y este otro cateto es la resta de x sub 2 menos x sub 1. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos decir que d cuadrado, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, por ejemplo, el cateto x2 menos x1, x2 menos x1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Despejamos d, es decir, sacamos la raíz cuadrada y nos queda la fórmula de cómo calcular la distancia entre dos puntos. Veamos algún ejercicio aplicativo. Dos ejemplos. Calcule la distancia entre los puntos PQ. P es menos 3, punto y coma 6, Q es 9, 11. Aquí lo mismo. 4, punto y coma menos 2, 1, punto y coma menos 1. En ambos se pide que calcule la distancia. Entonces, primero es la fórmula. La distancia es la raíz cuadrada de la resta de las x al cuadrado más
la resta de las y al cuadrado. Reemplazo valores. A ver. La resta de las x, 9 menos menos 3 al cuadrado, más la resta de las y, 11 menos 6 al cuadrado. Operamos, ya esto lo puede hacer con su calculadora, y le va a quedar 13. Quiere decir que la distancia entre los puntos PQ es de 13 unidades. El siguiente ejemplo es similar. Se aplica la fórmula, se reemplaza en lugar de x, 4 menos 1, o puede ser 1 menos 4 al cuadrado, más la resta de las y, menos 1 menos menos 2. Teniendo mucho cuidado con los paréntesis al cuadrado. Operamos y me queda raíz cuadrada de 10. Respuesta, la distancia entre los puntos m y n es de raíz cuadrada de 10 unidades. Puede quedar como raíz de 10 o con la calculadora sacamos la raíz de 10 y colocamos su valor. Ejercicio. Grafique el triángulo cuyos vértices son A, 0, punto y coma, menos 4, B, menos 3, punto y coma, 0, C, 2, punto y coma, 3. Y calcule su perímetro. Entonces este es un ejercicio donde el alumno debe primero saber graficar A, B, C, ubicar los puntos A, B, C, dibujar su triángulo y luego calcular el perímetro. Comencemos. Ubicamos primero los puntos. A ver. 0 menos 4 es 0 en el eje X, menos 4 en el eje Y. Acá. Acá está. Un poquito más grande. Acá está. Exagerado ya. Menos 3, 0. Menos 3 en el eje X, 0 en el eje Y. Menos 3 en el eje X, 0 en el eje Y. Aquí está. 2, 3. 2 en el eje X, 3 en el eje Y. Ahí está. Este es el punto A, el punto B y el punto C. Y dibujamos el triángulo, ¿no? Muy bien, a ver. Voy a dibujarlo más bonito. Punto A, punto B, punto C. Dibujo el triángulo. Ahí está. Esa es la primera parte, graficar el triángulo. Segundo, ahora es calcular el perímetro. Ajá. Entonces el perímetro es la suma de las medidas de todos sus lados. Entonces calcularemos el valor de AB. AB. Vamos a ver. AB. Calculamos AB. Para calcular AB, entonces AB es igual a la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Eso significa la raíz cuadrada de A hasta B. A ver, de la resta de las X. 0 menos menos 3, o sea 0 más 3, al cuadrado, más la resta de las Y, menos 4, menos 0 al cuadrado. Eso, como puede ver, rapidito, acá me queda 9, acá me queda 16, 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25, y eso es igual a 5. Quiere decir que la distancia desde A hasta B es de 5 unidades. Y así, calculamos ahora la distancia de B hasta C. BC. BC es la raíz cuadrada de, nuevamente, la resta de las X. BC ahora, BC.
menos 3 menos 2, la resta de las x. Menos 3 menos 2 al cuadrado más la resta de las y. 0 menos 3, 0 menos 3 al cuadrado. Eso me va a quedar raíz cuadrada de, acá le queda 5 al cuadrado 25. Acá le queda 3 al cuadrado 9. Me queda raíz cuadrada de 34. BC. Ahí está la distancia del punto B al punto C. Ahora falta calcular la distancia del punto A al punto C. A ver, AC. Entonces, AC es la raíz cuadrada de, ahora desde A hasta C, la resta de las x. Me queda 0 menos 2. 0 menos 2 al cuadrado. Más la resta de las y. Menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3 al cuadrado. Operando me va a quedar raíz cuadrada de 4, acá le queda 7 menos 7 al cuadrado, 49. 49 más 4 es 53. Raíz cuadrada es 53. Quiere decir que el perímetro, ¿sí? El perímetro, que lo voy a llamar P, va a ser igual a 5 más raíz de 34 más raíz de 53. Bueno, y este cálculo ya lo hago con mi calculadora. ¿Está bien? Porque ya yo no sé todas las raíces. Entonces, raíz voy a usar mi calculadora. A ver, se lo muestro, por favor. A ver, se lo voy a mostrar. Acá está. Mi calculadora. Voy a hacer el cálculo. ¿Está bien? Vamos a usar acá un ratito. Raíz cuadrada. No, 5. 5 más raíz cuadrada de 34 más raíz cuadrada de 53. ¿Listo? Apretamos X. Uy, no sale. Entonces, ¿qué significa? Que acá tiene que decir decimal. Entonces, en decimales, ahora sí, a ver, 18,111106 ya. Entonces, el resultado aquí es 18.111. Entonces, esto es igual a 18.111 puntos suspensivos, para indicar que continúa. Cuando yo dé la respuesta, ya tengo que aproximar. El perímetro es igual a 18,11 unidades, aproximadamente. Entonces, en este ejercicio, como puede ver, hemos revisado rápidamente cómo se ubica un punto en el plano cartesiano y cómo se aplica la formulita de la distancia entre dos puntos para justamente calcular el perímetro de este triángulo, que de repente en la vida real puede ser un terreno y tenemos las coordenadas de sus esquinas, o puede ser de repente alguna otra figura geométrica, no solamente un triángulo, ¿no? Pero ya tenemos la noción de cómo podemos aplicar la distancia entre dos puntos. Tema 3. Punto medio de un segmento. Bueno, veamos. Igualito, tenemos dos puntos. Y quiero ubicar el punto medio del segmento PQ. Ahí está el punto P, acá está el punto Q, el punto medio, como puedes ver, está acá. Entonces, las coordenadas del punto medio son muy simples. Este punto medio va a ser la suma de las x entre 2 y la suma de las y entre 2. Nada más.
Esto se debe a lo siguiente. Si yo acá trazo una perpendicular, acá trazo una perpendicular, que lo llamaremos XM, imagínense usted, como esto es punto medio, entonces aquí también es punto medio. Entonces quiere decir que esta distancia debe ser igual a esta distancia. ¿Y cómo calculo la distancia? Restando XM menos X1. XUM, ¿sí? XUM menos X1. ¿Y cómo calculo esta distancia? Restando X2 menos XM. X2 menos XM. Y ahora igualo. ¿No ve que eso es punto medio? Quiere decir que las dos distancias son iguales. Al igualar, te va a quedar así. XM menos X1 igual a X2 menos XM. Este XM pasa a sumar, te queda 2XM. Y este X1 pasa a sumar. Entonces te queda X1 más X2. Y por último, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí tienes cómo se calcula la X para el punto medio. X1 más X2 entre 2. Nada más. Ha sido una demostración rápida, ¿no?, de cómo se determinan las coordenadas del punto medio. Entonces, resumiendo, para calcular el punto medio de un segmento PQ, conociendo los extremos del segmento, simplemente lo que se hace es la suma de las X entre 2, la suma de las Y de los extremos entre 2. Ejemplos. Halle las coordenadas del punto medio del segmento determinado por los puntos PQ. Y acá está el segmento PQ. Acá veamos el siguiente ejemplo. Acá no le piden el punto medio, acá le dan el punto medio. El punto medio de un segmento PQ es 2 menos 3. Le dan las coordenadas de P y le piden las coordenadas del otro extremo Q. A ver, veamos cómo se resuelve. Veamos este primer caso típico donde le doy los dos puntos extremos y le pido el punto medio. Entonces en este caso simplemente se aplica la fórmula. Este sería la menos 3 más 9 entre 2, la suma de las X entre 2 y la suma de las Y entre 2. 6 más menos 2 entre 2. El punto medio va a ser 3 punto y coma 2. Las coordenadas del punto medio son 3 punto y coma 2. Nada más, terminó. Aplicación directa de fórmula. Aquí también es algo similar, pero una pequeña variante porque le doy el punto medio. Entonces, a ver, aquí como puede ver, fíjese en el gráfico, tengo el punto P, que es menos 6,2. Tengo el punto medio, que es 2 menos 3, y no tengo este extremo. Entonces, la fórmula, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de los menos 6 más Q1, la suma de los extremos entre 2, ese es el punto medio. La suma de los extremos, 2 más Q sub 2 entre 2, ese es el punto medio. Pero esto por dato es igual a 2 menos 3. Por lo tanto, simplemente igualamos cada uno. Menos 6 más Q1 entre 2 lo igualo a 2. 2 más Q sub 2 entre 2 lo iguala a menos 3. Y de ahí despejamos. De ahí obtenemos que Q sub 1 es 10, que Q sub 2 es menos 8. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q son 10, punto y coma, menos 8. Nada más. Ejercicios. 1. A ver, halle la coordenada del punto medio, sabiendo que las coordenadas de sus extremos son F y G,
Ahí está. Igual a los ejemplos que acabo de desarrollar. Ejercicio 2, las coordenadas de un extremo de PQ son P, 3, 5. Y las coordenadas de su punto medio son 7 y 11. Ahí es la coordenada del extremo Q. Igualito al ejercicio que acabo de desarrollar. Dos ejemplos aplicativos para que usted intente primero resolverlos. Por eso dice aquí, reflexione un momento, anote y justifique sus respuestas. Muy importante es que usted solito lo haga. Por favor, tómese su tiempo y resuélvalo. Respuesta del ejercicio 1. El punto medio es menos 3, punto y coma, menos 2. Respuesta del ejercicio 2. Las coordenadas de Q son 11, punto y coma, 17. A ver, veamos, comprobemos. Aquí es directo el ejercicio 1. El punto medio, sus coordenadas son la suma de las X entre 2, menos 8, más 2, entre 2, punto y coma. La suma de las Y, 3, más menos 7, entre 2. Entonces me va a quedar, a ver, operando, menos 8 más 2, menos 6, entre 2, menos 3. Punto y coma, 3 más menos 7, menos 4, entre 2, menos 2. Ahí está las coordenadas del punto medio, primer ejercicio. Directo. Segundo ejercicio. Aquí, igual que en el ejercicio anterior, le digo, a ver, las coordenadas de un extremo de PQ, a ver, imaginemos, acá está PQ, PQ. Y lo que le estoy dando es el punto medio. Ese es lo que le estoy dando. Vamos a cambiar de color. A ver, entonces, el punto Q es, no lo sé, Q sub 1, Q sub 2. El punto P es 3, 5. 3, 5. Y el punto M también le doy de datos, 7, 11. Entonces, como puedes ver, aplicación directa de fórmula. Por lo que hemos estudiado, la suma de los extremos, 3 más Q sub 1, 3 más Q sub 1, entre 2, es igual a 7. 5 más Q sub 2 entre 2 es igual a 11. Despejamos y se acabó. Q sub 1 es, a ver, veamos, 2 por 7, 14. El 3 pasa a restar y te queda 11. 2 por 11, 22. El 5 pasa a restar y te queda que Q sub 2 es 17. Quiere decir que el punto medio, o perdón, las coordenadas del extremo Q son 11, punto y coma, 17. Nada más. Aquí están las respuestas. Muy bien. Sigamos, por favor. Conclusiones. En esta sesión revisamos los siguientes temas. Tema 1, plano cartesiano, en que consiste los ejes coordenados, los cuadrantes, cómo se ubica un punto en un cuadrante o en un eje, la distancia entre dos puntos, fórmula, y cómo se calcula el punto medio de un segmento. Para ampliar o conocer un poco más sobre el tema, puedes revisar el libro de Stewart,
Precálculo, matemática para el cálculo, sexta edición. Si tienes más dudas u otras preguntas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas de la unidad. Continúa con la autoevaluación.